de cambiar la historia, señor presidente. ¿Me permite seguir, presidente? Sí, le pido que la expresión correspondiente, porque todavía no, ya vamos a hacerlas y no hemos dictaminado, podemos hacer un debate otro día ideológico. Congresista Richards. Gracias, señor presidente. Yo escucho sorprendido porque es importante conocer la historia y es importante individualizar. Las generalizaciones a veces son muy dañinas. ¿Qué sucedió en Cayara, señora Salgado, por intermedio de la presidencia? Señor Tubino, ¿qué sucedió en Cayara? ¿Qué sucedió en Los Cabitos, en Ayacucho? ¿Quiénes fueron los que transgredieron y violaron derechos humanos? ¿Quiénes fueron los que torturaron y asesinaron a muchas personas? Muchos de ellos inocentes, ojo, que el propio gobierno de Fujimori, ojo, recordemos, eso es importante, bajo la legislación del año 1996 de lucha contra el terrorismo, indultó. Los datos dicen son 513 personas indultadas porque estaban presos inocentemente. Ellos siquiera tuvieron la posibilidad de ser indultados. Los otros no. Los otros fueron tomados de sus casas, los llevaron a un cuartel, no hubo un proceso judicial, ni siquiera los jueces sin rostro. Ahí los torturaron y los desaparecieron. Discúlpenme, los derechos humanos es un elemento importante en una democracia, en una sociedad civilizada. Y son esos malos militares, pues, que han deshonrado el uniforme. De la misma manera, señora Salgado, por supuesto, hablemos con la misma frontalidad. Hay casos específicos que avergüenzan y que tienen que seguir su procedimiento como corresponde a ley. Y de la misma manera, en los casos de Sendero Luminoso, el caso de Putin, el caso de Soras, de mi región. Soras pertenece a Ayacucho, señora Salgado, pero está en la cuenca del río Chicha y el único acceso es por Andahuaylas. Yo soy testigo, he visto 114 fallecidos, de la manera más salvaje asesinados. Responsabilidad de Sendero Luminoso, responsabilidad de Abimel Guzmán y que se le sancione. ¿A qué voy con toda esta expresión? Es importante que el Perú se una y de una vez generemos memoria, enseñemos a nuestros niños qué fue ese pasado oprobioso de responsabilidad. Asumamos también nuestra responsabilidad. Honor y gloria, como dice siempre la señora Lourdes Alcorta, a los militares que ofrendaron su vida defendiendo esa democracia. Pero a los que transgredieron y violaron derechos humanos, lamentablemente tienen que seguir un procedimiento judicial, porque ese es el Estado de Derecho. No se puede violar derechos humanos. Eso es muy importante, señor presidente. Es necesario que el debate sea abierto en este espacio. Y sí tenemos que debatir ideológicamente, porque esos jóvenes que tal vez están simpatizando con el Movadef, con el FUDEF, es por desinformación, por desconocimiento, porque en los colegios no les enseñan qué sucedió en los años 80, en los años 90. Aprendamos de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, si habrían acá ciudadanos alemanes, nos van a dar información de cómo desde el colegio les enseñan de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y se genera memoria en la sociedad, porque si no estamos condenados a repetir esa misma historia. Entonces, seamos muy objetivos. Evidentemente, lo que ha sucedido no debe volver a repetirse. Lleguemos a un consenso, trabajemos juntos proyectos de ley que nos garanticen generar memoria en la población, desde la educación, en la formación, pero un debate de deslegitimación, inclusive, discúlpeme con todo respeto, permanentemente se terruquea a todo el mundo. Cuando hay una descalificación, inmediatamente son terroristas. No es así. La posición divergente, eso que no respetaba Sendero Luminoso, tenemos que demostrarle nosotros a la sociedad que sí nos sabemos respetar, que podemos estar en las antípodas de las posiciones totalmente opuestas, pero jamás vamos a llegar al extremo de la violencia, jamás vamos a llegar al extremo ni siquiera del insulto, porque eso es democracia, eso es debatir. Y podemos estar en diferentes posiciones, pero el país nos exige ya generar memoria y mirar el pasado para conocer esa historia y mirar el futuro sobre la base de esa historia. Eso va a ser importante para las próximas generaciones y que no se vuelva a repetir escenario. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En la misma línea del congresista Richard Arce, ¿y quién se puede oponer acá en su sano juicio al diálogo, a la unión, la cohesión, la conversación? ¿Quién se va a oponer de nosotros a ese?
El tema es, señores, y tenemos que ser sinceros con el respeto al congresista, esos señores del que el congresista Richard Arce, y lo digo con todo cariño, ¿quieren conversar? ¿Se sientan a dialogar? ¿Se sientan a conversar? No, por favor, no. Y todos los que nosotros hemos tenido el honor y la gloria de haber estado en el campo de batalla, lo conocemos al revés y el derecho. Y miren, por favor, yo lo había manifestado, señor presidente, solamente de decires que es el LUM, el lugar de la memoria. Me he tenido que disfrazar, como es normalmente mi estilo, me puse mi peluca y me fui al LUM, como un sordomudo, y me acordé. ¿Sabe qué es el LUM? Y van los colegios, van los alumnos, y como me disfracé y me metí con los alumnos, ese guía del LUM que mantiene el Estado son terroristas que les dicen, y mire, tocamos el tema de Chavín de Huántar, y lo dijo el guía delante mío, y tengo todos, dijo, en Chavín de Huántar los han aniquilado a los terroristas después de haberlos enmarrocado, porque todos tenían un tiro en la cabeza. Eso hace el LUM. Y ahora, no sé, porque yo ya me quité mi peluca al subir el carro, y me ha enviado, con una falta de respeto yo creo, el secretario general del Ministerio de Cultura, Jorge Antonio Apoloni Quispe. Yo no sé si es el nivel de que un secretario general se dirija a un congresista. Dice: a nombre de la ministra de Cultura, saludarlo, informarle que hemos tomado conocimiento de su visita al lugar de la memoria, la tolerancia, el día 26 de abril del presente. Agradecemos su visita a un espacio que presenta la historia del periodo de violencia iniciada por grupos terroristas de 1980. En atención a ello, manifestamos nuestro interés en conocer sus inquietudes y puntos de vista, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo cometí el error que antes de subirme al carro me saqué la peluca, y el de seguridad dijo al general, y seguramente le avisó al de LUM de que, ¿cómo se llama?, de que yo había ido. Yo he ido. No he estado con pollera, por si acaso. Ya. Entonces, ya, ¿a dónde, señor presidente? Miren, qué bueno seríamos que conversemos. Ya. Y mire, esa desinformación que nos habla nuestro querido amigo Richard Acuña, perdón, Richard Arce, pero creo que van por ahí, ya. Entonces, no, está pensando en Brunella, pues el Richard Arce, ya. Dice, mire, ya, mire, déjeme usted a mí ser lo que soy, ¿correcto? No, usted no me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer, ya. Señor presidente, por favor, ya. por favor, ya, por favor, ya. Edwin, por favor, serénate. Ya. A una dama, Ya. por favor. No, por favor. No, ya la Edwin, conocemos. Ya. No, por favor, Ya. Edwin, Por retira favor. esos términos. Ya. Te Voy a pido, por continuar, favor. señor presidente. Pero retira los términos, por favor. Te pido de favor. ¿Cuál término, señor presidente? No, ¿A quién he por favor. ofendido? No seas peyorativo. Te pido, ¿A quién he ofendido? Tú sabes que te aprecio mucho, pero te pido por favor que... No, yo no he ofendido a nadie, No es que señor ya la presidente. conocemos. Todos la conocemos como la queremos, porque es así ella, pero es una mujer honrada y respetuosa. Bueno, yo lo te pido, respeto, por favor. usted la desea, no, pero la por favor, quiere, retire pero eso, yo por favor. mantengo mi distancia. No, Edwin, te pido un favor. Pero dígame, señor presidente. Por favor, tranquilo, pero no grites, Lourdes. Dígame, tranquila, señor. Tranquila. Ay. Pero está bien su denuncia que está haciendo. Vamos a tomar cartas en el asunto, Edwin, pero por favor, para seguir superando esta Ya, incidencia. correcto, Ya, señor perfecto. presidente. Gracias. Mire, señor presidente, y voy a hablar a título personal, ¿quién puede saber de todo este grupo? Alguien, solamente aparte el congresista Atubino, congresista Marco y Millacido, de lo que significa el dolor, el sufrimiento, y ver a nuestros compañeros, ver a mi soldado que muera desangrado en mis brazos, y yo me voy a burlar. Nada que ver, por favor, no distorsionemos, señor presidente, el tema. Nosotros lo hemos sufrido.
¿Acaso alguien acá, aparte de los que he nombrado, saben lo que significa que silben las balas acá en la 100 de 1? ¿Saben lo que significa la sangre caliente que salpique en la cara? ¿Y me voy a burlar? No distorsionemos, señor presidente. Y sabe cuál es mi posición en defensa de todos mis soldados. Así que en ese sentido, señor presidente, voy a continuar. Mire, ¿acaso no sabemos dentro de y ya me han hecho salir del tema, de que están enquistados estos mismos terroristas que con buena intención, y lo conozco al congresista Richard Arce, de buscar el diálogo, si están enquistados en la misma sector educación, y no hemos visto esos libros de cómo enseñan en los colegios de lo que sucedió en los peores momentos que se desangró el país. No dicen nada. Entonces, claro que nosotros deseamos el diálogo y hablar con la verdad, con la verdad. Entonces, señor presidente, y estoy de acuerdo también con los que me han antecedido, y con todo respeto al congresista Richard Arce a través de la presidencia, miren, no se puede comparar aquellos que fuimos y que algunos cometieron excesos, casos aislados, señor presidente. Y le voy a confiar quizá cierta reserva. Durante toda la época de la subversión hemos hecho 100,000 operativos aproximadamente. De esos 100,000 operativos, ¿cuántos? 4, 5, 6, 10, que ni siquiera es el 0.001. No echemos la culpa, por favor, ni a ningún presidente de la República, ni a los generales, que haya habido un aniquilamiento sistemático. Es la más grande mentira con la cual han ajusticiado y han sentenciado. Segundo, señor presidente, no existe al punto de vista legal ningún delito de lesa humanidad con las que ahora están condenados muchos oficiales y están en la cárcel sufriendo. No existe tampoco la autoría mediata. No existe, señor presidente. Entonces, ¿qué motivación tiene el soldado hoy cuando vemos estos rebrotes del terrorismo? Dice, y se lo voy a decir, dice, ¿para qué voy a ir pues, si voy a terminar enjuiciado mañana? Ahí está, las FARC, el mejor ejemplo de lo que significa esa paz que firmaron en Colombia. Ahí está, puede dialogar o conversar un terrorista, y vemos el mejor ejemplo a nuestros vecinos y hermanos de Colombia. Desconocer ese gran paso por la paz y ya patearon el tablero y sigamos con la lucha. Entonces, señor presidente, y con todo respeto acá, ¿no? Si no parte de acá del Congreso, de hacer leyes, de buscar la unidad y la cohesión, pero con ellos es imposible poder dialogar y conversar. Dígame usted, y mire, nosotros los que somos Ayacuyá, señor presidente, yo era estudiante cuando Osman Morote, Abimael Guzmán, Luis Cahuata, Macabe se reunían saliendo de la universidad en la cafetería Santa María. Nadie se iba a imaginar. Yo he sido alumno de Abimael Guzmán, un profesor mediocre, y verdaderamente, como dice, y acá termino, señor presidente, más bien estamos llegando nosotros, muy contrario a lo que dice nuestro congresista Richard Arce, a las generalizaciones. Son verdaderamente de los 100,000 operativos casos completamente aislados. ¿Y por qué se actuó en muchos casos, señor presidente, que me ha sucedido a mí? Por jueces y fiscales cobardes, irresolutos, dubitativos, que no fueron capaces de sentenciar, condenar y meter a la cárcel a los terroristas. Yo entregué terroristas que me mataron a 5 soldados al fiscal, y a los 15 días me llaman los soldados y me dicen, están chupando a aquellos que están en la cafetería. Fui a la cantina, y los encuentro a los terroristas. Y me dice, perro miserable, cuídate en la próxima que ya no vas a vernos. Entonces, ¿qué cosa hubiera hecho, señor presidente? Y la ley quizá me hubiera metido, ¿no? De verdad le hubiera mandado una ráfaga
a esos 4 que estaban tomando y hubiera sido quizá lo correcto. ¿Y por qué lo hicieron? Seguramente mis enemigos me estarán buscar pues, algún caso de violación de derechos humanos. Tanta ha sido nuestra paciencia y tolerancia del 99% de oficiales y soldados, que incluso hijos de terroristas se han criado en el cuartel y han llegado hasta a los 18 años a hacer su servicio militar. Muchos oficiales llevaron a los hijos de los terroristas a sus casas y ahora son como sus hijos que los han adoptado. ¿Por qué negar todas esas cosas positivas que también el soldado, dentro de sus fibras más íntimas, no solamente disparaban, sino también se confundían con el dolor y el sufrimiento de los pueblos, y de ahí salió de su forma espontánea todos los comités de autodefensa? Gracias, señor presidente, y disculpe usted, le voy a hacer caso a usted. Si es que yo en alguien he ofendido, le aseguro que no, y menos la memoria de nuestros soldados, marinos, aviadores y de nuestra Policía Nacional. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Donaire. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Primero, porque quiero hacer una aclaración. No hay que ser soldado, señor presidente, para vivir en el Perú. Los que vivimos en el Perú sabemos lo que ha pasado. Yo no tengo 20 años, señor. He vivido. Y nadie sabe cómo vivió cada uno de nosotros. No hay vez, señor presidente, no hay vez que yo no haya ido a recibir a los heridos del BRAEN o del terrorismo al hospital militar o al hospital de policía. No hay vez que no haya ido a la hora que sea, noche, medianoche. Usted mismo me ayudó a conseguirles ropa, buzos, zapatillas, ropa interior a los soldados que vinieron del BRAEN. Usted, presidente del Congreso, me ayudó a comprarlos. Usted me puso el apoyo económico para comprar la ropa porque venían con todo lo que tenían puesto roto. Usted me ayudó a comprar los televisores porque estaban sin piernas los de Putumayo, los de Tintaypunco. Se quedaron todos, los 21 soldados, todos menores de 23 años se quedaron sin piernas. Y tenían que quedarse como 3 meses en el hospital. Les compramos 3 televisores para que pudieran detenerse y no ver las paredes blancas. No hay que ser soldado para saber lo que pasó en el Perú y saber la sangre que se derramó. Yo esto lo llevo con seriedad, lo llevo con sobriedad y lo llevo con tristeza. He estado en los Cabitos, he visto lo que ha pasado. Que déjeme decirle además que los terroristas, cuando entierran a sus muertos, porque los pueden levantar sin ningún problema, los entierran en fosa común. Y ellos de alguna forma conducen a las fosas comunes para que la policía y la justicia vean que han enterrado a civiles que han asesinado. Tenían su estrategia. Yo hice la reunión con el señor general Otto Guibos, que usted puede confirmar, y con Gleice Chaís, como era fiscal, con ustedes eran gobierno, señor, para que se pusieran de acuerdo, para que los fiscales entiendan cuál es el trabajo del ejército, de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas el trabajo de la Fiscalía, y pudieran acompañar a recoger los cadáveres. Lo de Tintaypunco fue que los asesinaron y los dejaron medios muertos, y mandaron a los niños a abrirles el estómago. ¿Ustedes se olvidan de esta realidad? ¿Alguien se olvida de esa realidad? No hay que ser soldado para haber vivido en el Perú, señor, y saber lo que ha pasado. Yo he estado acá cuando recibió Vilca, su Vilca, cuando el padre nunca lo encontraron, en la época del señor Valdés, cuando era ministro del Interior, que se ofreció una propina, el padre tuvo que ir a buscarlo y lo trajo en brazos. La capitana Flores, asesinada en el helicóptero. ¿Nos olvidamos de esa historia? ¿Qué cosa hay que ser soldado para estar en la historia? No, señor presidente, de ninguna manera. Quiero preguntarle al señor Richard Arce que me cuente cuando él se refiere abiertamente al tema que no hay que mezclar, que no hay que confundir. Me gustaría saber a qué se refiere. Cuando no hay que mezclar, no hay que confundir, ¿a qué se refiere? A que seamos iguales. ¿En qué cosa coincidimos? La verdad es que no sé en qué cosa coincidimos, porque tenemos posiciones muy diferentes. Una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad. Los museos de la memoria, presidente, he tenido la posibilidad y la oportunidad de conocer el de Alemania, el de Israel. En Israel hay 2 museos de la memoria, y en Alemania también hablan de los nazis, no hablan de las Fuerzas Armadas. Que hubieron exceso de las Fuerzas Armadas, nadie lo niega, por supuesto que lo tuvieron. Como lamentablemente hubo en este encuentro de terroristas que atacaron al Estado y a la sociedad civil. Acá no hubo una guerra como muchos equivocamente se refieren. El señor toca el tema de Soras, sorprendido, del tema de Lucanamarca. ¿Quién fue atacó Soras? El ómnibus de la muerte. ¿Qué fue el ómnibus de la muerte? Un ómnibus de pasajeros que iba a Soras, un poblado lejano. Sacaron a todos, los mataron a todos, se pusieron la ropa y fueron a Soras. Sacaron a todos los campesinos que estaban en sus casas en la plaza y los mataron a machetazos. Mi chofer fue una de las víctimas. Su esposa también, perdieron a sus padres, eran niños y pudieron huir de la zona. Lucanamarca fue un atentado de Sendero Luminoso. Eso sí no se nombra. Hay que mantener solamente lo que es las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está equivocado completamente. Presidente,
En el caso de las situaciones de Abimael Guzmán, acabamos de ver en un juicio que el juez lo tuvo que sacar de la sala porque se burló, se rió y faltó respeto, porque nunca han sentido absolutamente ni siquiera la más mínima conmoción humana de la desgracia que hicieron. Ninguno ha pedido perdón, ninguno ha hecho nada. Pero usted tiene un fiscal, que es el fiscal provincial Marcial Paucar, el tema de los constructores, que ha pedido apoyo policial y seguridad porque ha sido amenazado. Pero la policía la manda a cuidar a terroristas. Esa es la vergüenza. Otro fiscal también está acusado, está pidiendo protección. La policía está para eso, para cuidar a los fiscales y jueces honrados, probos, valientes, que sentencian. Porque los jueces sin rostro fueron quitados por los caballeros y los derechos humanos. Claro, es bien fácil ser valiente en pellejo ajeno, señor presidente. Pero con un juez que ya sentenciaron a un terrorista, los terroristas los amenazaban, a él y a su familia. ¿Qué cosa podía hacer un juez o un fiscal? Por eso se pudo recurrir a ese famoso juicio de Italia, donde los jueces sin rostros podían sentenciar porque no eran identificados por los terroristas. ¿Por qué la policía salía con todas las capuchas tapadas? Para no tener represalias con sus familias. Pero acá es fácil ser valiente en pellejo ajeno. A ver, pues póngase uno de ellos a sentenciar a un terrorista. Se mueren de miedo, pero es valiente ser pellejo en pellejo ajeno. Así no son las cosas, presidente. El tema, por otro lado, es que hemos visto situaciones de terrorismo en las universidades. Esas reuniones tienen que ser reservadas, presidente, porque los rectores nos cuentan lo que pasó, especialmente en San Marcos. San Marcos pues tiene 40 puertas y entran por 4 de ellas en la noche y hacen proselitismo, dejando nos han dicho. Y eso es lo que tenemos que cuidar y preservar, porque nadie de ellos viene a contarnos la historia porque tienen miedo como lo tenemos cualquiera de nosotros. Pero es valiente de ser en pellejo ajeno. Yo con estas cosas no bromeo. Yo le he puesto a usted de testigo, señor presidente, cuando yo le pedí a usted apoyo hasta para sillas de ruedas, a los míos Tinta y Punco. Chicos menores de 21 años perdieron todas las piernas. Nunca me voy a olvidar las figuras imperdibles de tamaño para darle el muslo al muchacho porque tenía la pierna abierta. Es un imperdible que le agarraba los dos lados de las carnes para podérselas juntar, sumamente dolorido. No hay que ser soldado para vivir en el Perú, señor, y saber lo que pasó en este país. ¿O acaso no nos acordamos? Acá no hizo nadie nada en la época del señor Belaunde, con el señor Alba Orlandini, su hermano, cuando venían de Ayacucho, en viaje de 3 días, no había la carretera en ese momento, para decirnos lo que pasaba en Ayacucho, que se borraban las torres, que ponían bombas, que ponían las banderas. Nadie hizo absolutamente nada. Acá nadie se lava las manos ni tiene las manos blancas. Acá pasó todo delante de todos y no se hizo nada. En Lima también lo vivimos. Pero lo que no se puede permitir, presidente, es tener esta cosa así en forma de poca seriedad, porque uno vistió el uniforme. Y los que no vestimos el uniforme, ¿qué, señor presidente? ¿Acaso no hemos estado presentes? Usted ha sido congresista cuando yo recién entraba. ¿Acaso no hemos estado en la misma lucha? ¿Quién hizo reunión con el señor Guiboch y con la señora Gladys Echaíz para que la fiscalía pudiera entender que había que sacar los cadáveres con los soldados en ese momento? Porque no podían levantarse los cadáveres de las Fuerzas Armadas porque no se permitía levantar un cadáver. Mientras otros podían levantarse a quien les daba la gana. Esos terroristas abrieron los estómagos con los niños, utilizaron los niños para abrir los estómagos a los miembros de las Fuerzas Armadas. Tinta y Punco, nunca me voy a olvidar. A Calarre, a Cobamba, el mismo sitio por donde venían los acribillaron. Como si no conociéramos la situación que hemos vivido en el Perú. No hay que ser soldados, señor, para hacer lo que vivimos en este país. Y por último, presidente, en el caso de Soras, he tenido por lo menos la satisfacción de ponerles una comisaría. La población ha hecho la comisaría en Soras. La población ha construido la comisaría y con el apoyo de congresistas hemos logrado que manden 3 camionetas rurales y 2 motocicletas. Además, en Soras ha ido el presidente de la Corte del Poder Judicial, del Congreso, del Poder Judicial, que era ahí en este momento el señor, la Comisión de Justicia, y han entregado los 300 cadáveres, señor, en cajas blancas chiquitas, porque eso ocurrió hace muchísimos años atrás. ¿Cómo que no vamos a estar presentes? ¿En qué cosa coincidimos? Si todo el rato estamos en una confrontación que no aprobamos en forma unánime lo que es ataque terrorista. Por esa confusión mental que tenemos, que no hay que confundir lo blanco es blanco y lo negro es negro. Así, claro, lo tenemos que tener, presidente. Gracias. Muchas gracias. Pues, vamos a pasar a la orden del día, no sin antes informar que he pedido información anoche en un reportaje televisivo. Un hijo de un policía en retiro ha denunciado de que hay un fondo de pensiones de oficiales en retiro que no le han pagado el beneficio que les corresponde. No tendría nada de que podamos intervenir si es que el Ministerio del Interior, que actúa como agente de retención de esos aportes que se descuentan por planilla a los pensionistas, tendría que dar una respuesta al respecto. Estoy pidiendo la información para ver qué cosa. Y quiero poner ahorita, antes de darte el uso de la palabra, te pediría
me permitas una excepción. Quiero aprobar una norma que es necesaria por ingreso de tropas. Si no la aprobamos ahora, vamos a tener que reunirnos extraordinariamente y quisiera brevemente, luego te doy uso de la palabra, congresista Dipa, ¿ya? Está referido en el primer punto de la agenda. El primer punto de la agenda está referido al proyecto de ley 2755-2017 del Poder Ejecutivo, mediante el cual propone que la resolución legislativa que modifique el anexo respectivo de la resolución legislativa 30.724, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República de acuerdo con el programa de actividades operacionales de nuestras Fuerzas Armadas para el año 2018. Específicamente, el anexo que se pretende modificar es el referido al mes de mayo. En el mes de mayo se van a realizar acciones no programadas entre el 17 y el 23 de mayo. Está ingresando al país, si es que lo autorizamos, una fragata de vigilancia parairial F-731 de la Marina Nacional de Francia, que ingresa del 17 al 23 para realizar una escala de rutina en el puerto del Callao, con la finalidad de efectuar vuelos locales de enlace y de navegación con un helicóptero embarcado, iniciando el sobrevuelo 2 semanas antes de la llegada del buque, y así como realizar ejercicios de buceos cotidianos con botaduras de embarcaciones. Como verán, en virtud de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se autoriza que el Poder Ejecutivo, vía resolución suprema con autorización con la rúbrica del Ministro de Defensa, pueda autorizar este ingreso con cargo a dar cuenta al Congreso en las próximas 48 horas. Al respecto, nosotros hemos hecho el control respectivo, hemos verificado que la solicitud no afecta la soberanía nacional, ni tampoco la integridad del territorio, y que tampoco este ingreso de tropas pretende establecer una base militar en el país. Asimismo, hemos cuidado de verificar que la solicitud está dentro del alcance de lo que establece el artículo 102 de la Constitución. Y por último, este tipo de entrenamiento, de ejercicios interoperacionales y favorecen mucho a la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, y porque son actividades de carácter profesional, protocolar y operacional, y que van orientadas, como repito, a mejorar, a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas Fuerzas Armadas, pero también a mejorar la capacidad operativa de nuestras instituciones. Por esas razones, nosotros estamos proponiendo de que se debe aprobar este proyecto de resolución legislativa para poder autorizar el ingreso de esta fragata francesa al país. Dejo en el uso de la palabra congresista Lourdes Alcorta, luego Carlos Tubino. Gracias, presidente. Una cosa muy rápida, para conocimiento de todos, ¿no? Cuando llega un proyecto de ley del Ejecutivo para aprobar el ingreso de tropas, primero pasa por la Comisión de Defensa, que la aprueba, perdón, por el Ministerio de Defensa, que la aprueba. Luego pasa por el Consejo de Ministros, con la aprobación del Consejo de Ministros, y recién viene acá. O sea, ha pasado por 2 filtros. Yo voy a apoyar la votación, presidente. Gracias, congresista Alcorta, por su precisión, muy valiosa. Congresista Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para añadir una información. Estos buques de la Marina de Guerra de Francia que vienen acá a nuestro puerto del Callao, la mayoría vienen de la Polinesia francesa, señor presidente, donde todavía existen las colonias de Tahití, etcétera, que tiene Francia ahí. Y entonces estos buques vienen en escala técnica y se aprovecha para hacer ejercicios con ellos operacionales. Y ese seguramente es el motivo de la llegada de este buque francés acá al Perú, señor presidente. Bien, si no hubiera ninguna intervención para proceder al voto de poder, vía este proyecto de resolución ejecutiva enviada por el Poder Ejecutivo, autorizar el ingreso temporal de estas tropas, especialmente esta fragata francesa, que va a realizar una verificación de rutina entre el 17 y el 23 de mayo. Congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Algo muy concreto. Sería interesante que a través de la comisión nos faciliten toda la información del detalle de las actividades que va a desarrollar para tenerlo como documento y para poder sustentarlo yo también dentro de mi bancada. Gracias. En el dictamen que le hemos alcanzado, en el anexo establece el número, las unidades que van a ingresar
el número y el nombre del personal que va a ingresar, los equipos que van a ingresar, las armas que van a ingresar en todo el periodo que nosotros estamos autorizando. De tal manera que estos son, repito, son ejercicios profesionales, protocolares, operativos,